Hola, comenzamos con otro análisis económico. Ahora hablamos del fin del cepo minorista y el comercio exterior, los efectos iniciales y expectativas. Sabemos que el gobierno ha liberado a comienzo de la semana la compra de dólares a nivel financiero, a nivel bancario para los individuos, no así para las personas jurídicas, en una liberación parcial entonces del cepo. Se esperaba una devaluación del tipo de cambio. Devaluación tiene que ver con un tipo de cambio fijo. Acá entramos en un tema técnico, como se va a una banda de flotación, se habla de una depreciación del tipo de cambio, lo cual la produce el mercado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hemos acordado con el FMI, nos han robustecido las reservas en una cantidad suficiente para poder cubrir las obligaciones de corto plazo. Eso implica, por supuesto, un conjunto de reformas estructurales que comenzarán poco a poco a ir apareciendo frente a la opinión pública. Tenemos otro análisis que tiene que ver con el acuerdo del FMI, todas las reformas estructurales que se piden. Parte de esas reformas es regularizar el mercado cambiario. Comenzó ese proceso a partir de esta liberación del cepo. Este sistema de bandas es bastante amplio. Vuelvo a repetir, se esperaba que se vaya hacia el techo de la banda de flotación. No hubo demanda suficiente, al contrario, una venta de parte de aquellos que tenían aletargada la liquidación inicial de algo de exportaciones. Hubo una liquidación de exportaciones reducida, pero ahora entramos en el proceso de la liquidación de la cosecha gruesa, así que hasta incluso hay expectativas por parte del gobierno que el tipo de cambio libre comience a explorar un nivel que esté por debajo del que estaba vigente como tipo de cambio oficial para un exportador antes de la medida tomada. ¿Qué sucedió entonces con el dólar? Acá podemos ver al último día hábil, que fue el miércoles, en donde el tipo de cambio bajó el 4,42% sobre un comienzo de lo que sería el final del mercado del tipo de cambio, por eso este valor, porque a las 5 termina la bolsa y ahí tenemos el cierre del MEP, pero sobre lo que es el tipo de cambio oficial hubo una caída marcada entre 1.126 para la compra y 1.179, 1.180 para redondear, que es lo que uno podía comprar en un home banking a lo largo de ese día. Realmente había estado 1.205 aproximadamente y después fue bajando. El último precio era 1.185, cosa que uno puede ingresar al banco si es que tiene activada la opción. Ya la mayoría de los bancos lo están activando y comprando directamente a, por supuesto, el precio de venta de la entidad financiera. Si uno quiere vender, va a estar vendiendo a un valor que va a estar por debajo. Entonces, se toma la medida, una suba del tipo de cambio, pero después una baja, lo cual significa que hubo un overshooting inicial. Ahora, si me voy al MEP, que es el financiero, ahí sí ya tomando los valores de cierre del día 16 de abril, vemos que el valor del MEP bajó a niveles que corresponden a inicios de febrero de este mismo año. O sea, había tenido una suba durante todo el periodo de febrero, marzo y hasta la primer quincena de abril, diríamos realmente hasta el 11 de abril, y después tuvo esta caída abrupta que muestra la disponibilidad también en el mercado de muchos jugadores para deshacerse de dólares e irse a otros activos que comenzaron a estar rezagados en términos relativos. También hay que observar que el dólar no se mueve solo, sino que no es que se mueve solo con el peso, sino que se mueve con otras monedas, y eso es lo que vamos a estar viendo, y ahí la política de Trump ha cobrado mucha importancia. Pero hablando de activos que han quedado rezagados, ¿qué ha pasado con el Merval? Bueno, el Merval acompañó al dólar
El día viernes tuvo una caída del 4,65%. El grueso de la caída se dio sobre el final. Al comienzo del día miércoles, el precio acompañaba una caída del 1,80% del dólar respecto al día anterior y fue más sobre el final que se dio una caída mucho más importante. En términos técnicos da una venta fuerte. Ahora, si uno se posiciona en pesos y espera, puede estar comprando entonces activos argentinos que se han abaratado muchísimo, dada la caída del dólar, ¿sí? Y algún tipo de cambio de expectativas, pero sobre todo entendemos que la debilidad de los activos argentinos tiene que ver con, en muchos casos, que tienen ADRs que cotizan en el mercado neoyorquino, que ha habido hay incluso una suba de esos activos. Es interesante ver que el jueves han subido, el mercado estaba cerrado, el jueves han subido, o sea que esto estamos viéndolo al día miércoles, pero resulta que con la baja tan importante del dólar terminaron en términos netos bajando. Lo mismo pasó con los bonos, que subieron en dólares, pero con la baja del precio del dólar, la parte en pesos terminó bajando. Si vemos el gráfico del Merval, lo que ha sucedido, lo que estuvimos describiendo durante semanas, una recuperación, pero después una caída que lo llevó por debajo del límite inferior de un canal ascendente, manteniéndose la caída propia del canal descendente que ha estado formando. Hubo una recuperación sin que llegue a tocar acá el límite inferior total del canal, pero después acá está el ajuste que se dio. O sea que hasta el martes hubo una recuperación muy importante de las acciones argentinas y fue el miércoles que se dio el ajuste. Sabemos que el día jueves hubo una recuperación en el mercado de Nueva York. Veremos qué sucede sobre el día lunes. Hay acciones que se han abaratado en demasía en pesos, pero también hay que considerar la caída del dólar. ¿Ganará la idea del presidente de que el dólar irá a 1.000? Bueno, en ese caso vamos a tener una economía posicionada como la más cara de Sudamérica, hay que ver en términos relativos a nivel mundial. Y va a ser muy interesante el hecho de tener pesos en esa economía para comprar activos rezagados, donde el más rezagado solamente, si el dólar llegara a bajar a 1.000, va a ser el dólar. Si vemos el riesgo país, lo que decía de la suba de los bonos en dólares, que implica entonces una disminución de la tasa de interés, bueno, comparado con la tasa internacional, lo que ha sucedido es que bajó la tasa de interés y terminó bajando el riesgo país de niveles donde semana anterior estaba llegando a los 1.000 puntos, ahora está en los 745. O sea que la suba de los bonos en dólares ha sido más que importante. No justamente el miércoles, sino los 2 días anteriores, donde está, donde la caída del día miércoles fue solamente 19 puntos, llegando a los 745 puntos. Debe bajar muchísimo más el riesgo país para estar otra vez en una situación que permita a Argentina el poder endeudarse otra vez en los mercados internacionales, pero observamos entonces desde el anuncio del acuerdo con el FMI, que se había llegado casi a los 1.000 puntos de riesgo país otra vez, una caída, cada uno de estos puntitos es un día, o sea que en pocos días bajó otra vez a 745 puntos. La recuperación de los bonos en dólares ha sido más que importante. En la parte en pesos, en los últimos días hubo un castigo, digo, los bonos que son dólares y pesos, hubo un castigo por la baja. Eso es lo que llevó justamente a la baja del dólar MEP. Veremos si eso continúa, pero es una información importante para saber qué se ha abaratado y qué se ha encarecido en esta economía. Si vamos a ver si esto puede ser permanente, bueno, veamos el índice dólar exportación sacado de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde lo que podemos observar es que el dólar al día 11 del 4 era 1.129, haciendo ese mix entre 20% de blend y el dólar oficial. Si nos fijamos, o sea, eso fue justo antes de la liberación del cepo. Si nos fijamos en el día 16, este valor es casi el mismo. Incluso
depende de la medición que hagamos, es un poco por debajo. ¿Esto qué es lo que está implicando? O sea, después hay que sacar de retenciones que el exportador, después de la liberación del cepo, se encuentra en la misma situación que antes de la liberación del cepo. Si antes de la liberación del cepo no se conseguía que se liquiden exportaciones en demasía, ¿dónde cambió el incentivo para el exportador y liquidar más exportaciones? Incluso si los insumos son importados, sabemos que las importaciones tenemos un porcentaje superior a la mitad que tiene que ver con insumos importados y además tenemos bienes de capital. Si esos productos, esos insumos, bienes de capital, aumentan por la suba del tipo de cambio de un oficial de 1090, 1080 a un poco por encima, supongamos el 4,5% por encima, y el liquidador de exportaciones se encuentra con el mismo dinero, terminan de aumentarle los costos y no los ingresos. Les termina de sacar rentabilidad al campo. Eso es lo que uno tiene que pensar cuando piensa en la sostenibilidad de una situación en un mercado. Hecho, se terminó abaratándose el dólar. El gobierno dice en boca del presidente y también el ministro de Economía, el dólar va a bajar hasta 1.000, si no, no compramos dólares. Bienvenido sea, porque nos vamos a comprar dólares regalados. Porque lo más barato que va a haber en Argentina es dólares. Ojalá baje a 500 también. Y si fuera a 100 se lo agradeceríamos, pero muchísimo, porque oportunidades como esa no se repiten muchas veces. El exportador va a encontrarse que se va a fundir exportando de esa manera. Así que pensemos en si es sostenible una situación de mercado donde el gobierno dice, yo no voy a intervenir. Bueno, ¿será sostenible que el dólar, habiendo quedado liberado, baje a 1.000 y que el exportador quiebre en esa situación, implicando la pérdida del suministro de divisas genuinas para la economía y que al mismo tiempo eso implique más entrada de importados cada vez más baratos, porque si el dólar baja, entonces hay posibilidad de importar más barato, acentuando un déficit de cuenta corriente? A todas luces sabemos que eso no es posible. Puede haber situaciones de corto plazo donde se mantengan. Cuando hay situaciones de corto plazo, lo que está barato se compra y lo que está caro se vende. Si el dólar hubiese ido a 1.400 era el momento de venderlo y a 1.370 también. El tema es, si bajara a 1.000, más seguramente va a ser el momento de comprarlo, no del Banco Central, de todos los argentinos. Que puedan, por supuesto, porque la economía es heterogénea y no estoy hablando de la realidad del 100% de los argentinos, sino de aquellos que pueden intervenir en los mercados y tienen la opción de invertir en dólares, rublos, euros o oro, en lo que le convenga, además de en pesos argentinos. Pero mirando el índice de exportación, lo que voy a estar encontrando es que corresponde el analizar la sostenibilidad de una situación de mercado en el tiempo. Por eso es que noticias que uno puede encontrar día 14 de abril, pero también noticias similares a futuros, es el hecho de que el campo está esperando cuál es la evolución. Hoy no parece tan interesante para el campo liquidar. Otra cosa es que les digan además, miren que después voy a volver a subir las retenciones. Y realmente durante un tiempo sabíamos que iban a bajar, después volverán las retenciones a su valor anterior y hasta por los compromisos de superávit fiscal asumidos por el gobierno frente al FMI. Vemos difícil que haya una disminución de la estructura tributaria que existe hoy que grava a las empresas en Argentina. Ojalá que se puedan bajar todos los impuestos y vayamos a una economía como las vecinas que cobran 10% de impuestos a los ingresos, 11%, 12% en algunos casos y termina todo el tema tributario. Acá hay hasta una imposición que supera en algún caso, vuelta hacia atrás con la que es disminución de las retenciones, al 30% bruto del ingreso de exportación que se lo queda al Estado y al parecer eso, gobierno libertario, gobierno justicialista, gobierno que sea, igual lo mantiene porque es condición sine qua non del funcionamiento del propio Estado. De reducir el Estado realmente, parece que todavía no hemos podido avanzar lo suficiente. Sin dólar blend. El campo dice, y esto, presidente de la Cámara de Industria Aceitera Argentina,
mitad de las exportaciones de Argentina salen por ahí, hay que esperar. Lo que tenemos que observar es que si el dólar del campo era 1130 según Gustavo Idígoras, y hoy está en 1129, pero los costos aumentaron por el incremento del dólar que golpea las importaciones y que dependen de productos importados para poder exportar, yo termino de perder una rentabilidad del agro que no es el 4,5%, porque eso no es la rentabilidad, eso es sobre el bruto. Si alguien en el campo está ganando el 20, 30 o 40% y le sube un 5% las importaciones, lo que voy a encontrar es que si ese 5% es sobre el total y yo ganaba el 20, perdí un 25% de las ganancias. ¿Mm? Y si las ganancias eran mucho más finitas, era el 10%, es el 50%. Y si estaba ahí, no ganando ni perdiendo, pasé a perder ese 4,5%. ¿Sí? ¿Y dónde se refleja esto? Más allá de la noticia de poder importar máquinas usadas al resto del mundo, por ejemplo de Brasil, en empresas vinculadas al agro en forma directa, ¿como quién? Agrometal. Si yo quiero ver un gran perdedor, y esto lo hemos dicho en videos anteriores, de lo sucedido con el tipo de cambio, con el precio internacional de oleaginosas y cereales, con la falta de financiamiento, inestabilidad macroeconómica, etcétera, etcétera, lo puedo ver en las maquinarias agrícolas. Y acá veo la evolución de el precio de agrometal desde comienzo de año en adelante. Estoy viendo una empresa que había llegado a valores altos y después tuvo una continua disminución. Entonces, ¿qué es lo que puedo estar observando? Que la apertura del cepo todavía no generó las condiciones para incentivar a mayor liquidación de exportaciones. Que si baja más todavía el dólar, va a haber menos incentivo y más problemas en el sector agrícola, evidenciados por hasta incluso la caída de esta manera del precio de esta acción, donde si vemos los últimos días, acá veía el impacto de el anuncio de liberación del cepo, con una gran suba. Un día, el día lunes. El martes, una suba un poquito como manteniendo el valor, pero ya el día miércoles, una caída casi a la situación inicial. ¿Mm? Estos son los últimos 3 días de cotización de Gromental. Sabiendo esto, el propio mercado se readecúa. Vemos el dólar cripto a el día 18 del 4, 23.30, un dólar que había subido a 1.205. Pensemos que ese valor es el de un mercado particular con no tantos jugadores como lo que puedo estar encontrando en otros mercados de capitales, pero sí que opera todos los días las 24 horas. Entonces no era 1130, no era 1180, sino 1205, un 1 y algo % por encima a lo que había terminado el día 16 en el mercado oficial. Podemos ver cómo es su evolución y acá tengo que agregar un detalle que no es menor y es, pues estamos pensando solamente en el dólar, decimos, uy, no sube el dólar, baja, pero también, ¿qué pasó con el dólar respecto a el resto de los activos? Y acá sí golpea Donald Trump. Desde el momento de la asunción de Trump, vemos que la relación euro con el dólar ha estado cambiando. Cuando asume Trump, la relación era aproximadamente 0,96, 0,97. De ahí en más, hasta incluso con un inicio, con un input de la nueva gestión, había llegado a casi el 1. Y de ahí en más comienza la política errática, las sanciones hacia México, hacia Canadá, colocándole aranceles, hablando de anexar Groenlandia, etcétera, etcétera. Y ya desde marzo comienza una caída para llevarlo a 0,8777 a el día 18 de abril. O sea que el dólar ha caído en casi un 13-14% en los últimos 2 meses. Y eso también implica que debiéramos estar
aplicando esa caída en la relación peso con dólar. O sea que tenemos que considerar dos factores. Uno, cómo evoluciona el peso con el dólar, pero no pensar que todo es centrado en lo que ocurre en la economía argentina, sino también en qué es lo que pasa con el dólar respecto al resto de los activos. Si hubiésemos posicionado nuestro dinero en euros, hubiésemos tenido un resultado diferente a tenerlo en dólares. Si me voy a la relación de euros por pesos argentinos, lo que estaría encontrando es que el peso, la cantidad de pesos que debo entregar para tener un euro al día 18 de abril, estoy en los 1.294. De haber estado casi en la misma relación con el dólar hace 2 meses atrás, mientras que el dólar hoy está en 1.205, el euro en términos de peso está en 1.294. Esa diferencia se explica quizás no perfectamente arbitrada, además de una medición en un cierto momento, de noche, en un día que es feriado, pero podemos estar observando entonces cuál es el impacto de las medidas de Trump, debilitamiento del dólar, y también eso puede acompañar al debilitamiento del dólar en términos relativos respecto al peso, más allá de lo que suceda en la economía argentina. ¿Qué podemos esperar hacia el futuro? ¿Qué puede cambiar para que cambie esta situación? Sea en el mercado argentino o en el mercado internacional. ¿Qué repercute entonces la cotización del dólar? Uno es que suba la inflación en Argentina sin suba de divisas, que el aumento del tipo de cambio lleve a que importadores suban los precios en ese 4,5% neto al valor del 16 de abril, pero por otro lado también que haya un traslado a precios, sea de bienes que requieren de esos importados, así también de servicios. Entonces, está esa lucha ahora de si los supermercados aceptan las nuevas listas de precios que venían con un 9%. Supongamos que no, pero es que sí aceptan el 4 o 5%. Si la inflación del mes anterior dio 3,7, tenemos posibilidades de que otra vez empiece con 3 o con 4 incluso la inflación que corresponda a este mes de abril que recién va a ser medida sobre mayo. Si se diera la situación, pensando en que el presidente tiene razón, de que el dólar baja a 1.000 y que la inflación argentina pasa a tener un valor promedio, por lo menos algunos meses, de un 4% o 3,5%, estamos manteniendo el atraso cambiario solamente que con un mercado libre. ¿Qué es lo que va a suceder? El Banco Central va a volver a perder las divisas. Puede ser que recupere 2 meses por la cosecha, que en serio le liquiden lo necesario para cubrir obligaciones, que tenga créditos del Banco Mundial y de otras fuentes, pero son créditos, lo del FMI también es crédito. Si yo tomo prestado 5 millones de pesos de un banco, lo pongo en los bolsillos, puedo decir aumentó mi activo en 5 millones, pero por otro lado tengo un pasivo de 8. ¿Qué va a hacer? Lo que debo de capital más los intereses, y estoy siendo mesurado de acuerdo a la tasa de interés que existe hoy en el mercado argentino, pero es para hacer la relación de que no solo debo el capital, sino que también los intereses. El Tesoro argentino, cuando se endeudó con el FMI, debe lo anterior y ahora debe los 20.000 más los intereses de los 20.000. Si renovó el swap con China de 5.000 millones, entonces lo que debe son los 5.000 más la tasa que le cobra China. Tengo que estar ocupándome de comprar reservas. Y si no las compro, si no compro divisas en el momento en el cual hay abundancia de divisas, ¿cuándo lo voy a estar comprando divisas? En septiembre, ante las elecciones, ahí el dólar te va a volar si no haces lo que debes hacer en el momento oportuno. Entonces, para la demagogia, para la palestra, para ir a hablar con un periodista que es más obsecuente que el peor de los obsecuentes, sí, puedo decir pavadas y hasta me aplauden como una foca. Pero la realidad es que tenés un problema inflacionario y pareces Moreno tratando de frenar a los camiones que vienen con subas de precios, induciendo a que los que los tienen que comprar no los compren. ¿Y qué va a hacer el que va al distribuidor local y le dicen que el precio subió? Decir no llevo, no tiene mercadería en el kiosco, o en el mini mercado, o en el mercado de proximidad. Entonces eso lo va a poder hacer, lo van a poder hacer tres cadenas de grandes supermercados. Al resto le enchufan los precios con las listas más altas. Veamos qué es lo que sucede. Lo único que puede frenar la inflación es recesión, o sea, un freno importante de la tasa de actividad. Que el agro no liquide exportaciones, va a liquidar lo estrictamente necesario y se va a sentar arriba del silo bolsa. ¿Qué van a mandar? A cortar los silo bolsas.
pueden surgir simultáneamente y por la proximidad laboral, y ahí aparece mucho la política, problemas laborales, políticos y sociales que obliguen a relajar en algo la política de contención del gasto. Y ahí aparece Milei perdiendo el superávit fiscal, porque al mismo tiempo hay un problemita. Si el ingreso disponible de la población se contrae, si aparecen jugadores que no pueden consumir más y además hay que asistirlos, lo que me voy a encontrar es que me va a bajar la recaudación, más y además freno la inflación. Va a haber menos ganancias, va a haber gente que no va a estar pagando sus impuestos a pesar que debiera pagar los impuestos, y además me va a aparecer un aumento de gastos y transferencias. ¿Qué voy a hacer en un momento electoral? El gasto que más aumentó no fue el de los jubilados, fue el que le dio a las personas que reciben distintos tipos de planes, que se aumentó el gasto en vez de disminuirlo. Fueron los que le dieron más dinero. Le va a quitar todos los subsidios a clase media. Está desde el año pasado para bajar los subsidios, no lo han hecho. A nivel internacional, ¿qué pasa si en este contexto la Fed mantiene o hasta sube las tasas de interés? Eso por la política de Donald Trump. Donald Trump, en muy poco tiempo, uno estima, tiene que llegar a un acuerdo con China. Si no, siguen amenazándose, diciendo ahora no te permito que mis empresas exporten tal cosa a tu economía. Y el otro dice, entonces no enviamos transistores y no hacemos esto y no hacemos lo otro. Y lo único que va a hacer Trump es bajar más en las encuestas. Ya cuando tengo un problema con las visas de los estudiantes universitarios, cuando tengo un faltante en el mercado laboral y cuando incluso, y vamos a lo concreto, las encuestas comienzan a darme un porcentaje de votos cada vez menor, como político Trump, más allá que no tenga reelección, sabe que tiene que cambiar, ser pragmático y cambiar con la política que está instrumentando. Si sigue obsecuente, si sigue, discúlpeme, sin pragmatismo, avanzando en el sentido que lo está haciendo, lo único que va a hacer es incrementar las posibilidades de pérdida de crecimiento para la economía norteamericana. Entonces, un acuerdo de Trump con China puede ser una excelente medida para Argentina en el sentido positivo, no el negativo, que vuelva otra vez, más allá del daño ya hecho, a una política que permita la baja de tasas de interés en Estados Unidos, que eso permita otra vez flujos de capitales hacia economías como la economía argentina y otras economías emergentes, y que se vuelva al plan que supongo que se tenía establecido hasta este año, para este año, más allá del cisne negro internacional que fue la política de Donald Trump. Pero lamentablemente puede aparecer otro cisne negro. No sabemos la reacción de China al final de todo. Tampoco sabemos qué puede pasar con Europa respondiendo a un abandono de Estados Unidos de Ucrania. Por suerte han avanzado al parecer las negociaciones con Irán, y la parte de Israel y sus vecinos parece estar bajando en tensión. No así el conflicto de Ucrania con Rusia, donde Europa ahora se siente más involucrada, tirando entonces el peso del respaldo para Ucrania a economías como la francesa o la alemana, que dijo vamos a enviar misiles Taurus, y Rusia dijo se usan misiles Taurus. Alemanes, desde Ucrania vamos a considerar que ahora Alemania está directamente involucrada en el conflicto. Y eso no va a ser bueno, es un cisne negro a venir para no la economía argentina, sino para la economía mundial. Bueno, esta es una visión particular que uno puede tener respecto a lo ocurrido en Argentina en el abandono del cepo a nivel minorista y para comercio exterior. Veremos cómo suceden los acontecimientos. Sabemos que la economía argentina no se desenvuelve sola, sino también sujeta a lo que ocurre en el mundo. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de consideración, bienvenida sea. Trataremos de hacer videos más cercanos en el tiempo. Eh, Pueden hacer su consideración debajo de este video en la red social que lo estén viendo, por email a santiagotamus@gmail.com o desde la página de Consultor Financiero en la parte de contacto. Buenas tardes, hasta luego.